Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo del programa Volver a la Fuente, donde estamos explorando todo tipo de información que nos ayude a avanzar hacia la fuente, hacia nuestro destino, hacia Dios, hacia todo aquello que deseamos y que anhelamos y que es nuestro destino natural por ser hijos de Dios. En este programa hemos hablado de muchas cosas difíciles de escuchar. Hemos hablado de extraterrestres, hemos hablado de arcontes, hemos hablado de reptilianos, de illuminatis, hemos hablado de un montón de cosas que son difíciles para algunos. Y sin embargo, hoy día vamos a hablar de un tema que puede parecer el más simple de todos, y sin embargo, en cierta forma creo que es uno de los temas o de las fuentes más difíciles de aceptar. Porque hoy día vamos a hablar de un tema que viene en un curso de milagros. Este libro que ustedes ya conocen, ¿no? Este librito, un curso de milagros, ¿ya? Y por el hecho de venir, según mi punto de vista, directo del cielo, a veces es mucho más difícil de aceptar que aquello que viene de otros mundos, otros planetas, otras dimensiones. Sé que suena extraño lo que estoy diciendo, sin embargo, quizás a través de este programa ustedes se van a dar cuenta que estas cosas simples que habla un curso de milagros a veces son más difíciles de aceptar que todas las otras temáticas extrañas y rebuscadas y en fin, con temas escabrosos a veces. Bueno, pero entremos en materia. Lo que vamos a hablar hoy día es sobre la oración. Específicamente la sección de un curso de milagros, que es un anexo que ya está en este libro, ¿no? Ya está dentro de esta nueva edición del curso de milagros, ya trae estos suplementos donde está el canto de la oración. Pero antes venía en este folletito, ¿no? En este folleto venía agregado tanto psicoterapia como el canto de la oración, que son dos anexos muy importantes del curso de milagros. Y hoy entonces vamos a hablar sobre el canto de la oración, que es el último anexo que se agrega a este curso de milagros. En la introducción del canto de la oración dice: la oración es el mayor regalo con el cual Dios bendijo a su Hijo al crearlo. Después dice: la única voz que el Creador y la creación comparten. El canto que el Hijo entona al Padre, quien devuelve a su Hijo las gracias que el canto le ofrece. Recordemos que según un curso de milagros, Dios tiene un solo Hijo. La única creación de Dios, según un curso de milagros, es su Hijo, unigénito. Ahora nosotros en esta realidad en la que nos encontramos creemos ser miles de millones de seres independientes e individuales. Pero según un curso de milagros, Dios tiene un solo Hijo y jamás ha tenido más ni nunca los tendrá. Por lo tanto, muchas veces en el curso de milagros habla de el Hijo de Dios como el único Hijo, pero nosotros, claro, tenemos que comprender que dentro de esta realidad en la que estamos, nos vemos como muchísimos hijos de Dios separados, ¿no? Entonces hay que escuchar teniendo en cuenta ambos aspectos, ¿no? Entonces, más adelante dice: Dios da gracias a su extensión en su Hijo. Recordemos que el Hijo de Dios es la extensión de Dios. Y después dice: su Hijo da gracias por su creación en el canto que entona mientras crea en nombre de su Padre. Después dice: el amor que comparten es lo que toda oración habrá de ser por toda la eternidad, cuando el tiempo termine, porque así era antes de que el tiempo pareciese existir. Recordemos también que, según un curso de milagros, el tiempo comenzó, o parece haber comenzado al menos, cuando el Hijo de Dios
decidió entrar en una especie de sueño, ¿no?, en el cual se separaba de su padre. Y ese sueño que el Hijo de Dios está soñando de haberse separado del Padre, porque esa es la experiencia que nosotros estamos teniendo en esta realidad, o en esta pseudo realidad en la que estamos, es la de estar separados de Dios. Eso es lo que quisimos experimentar, cómo sería vivir separados de Dios, ¿no? Y eso dio origen al universo, y eso dio origen al tiempo, ¿no? Entonces, antes de que el tiempo existiese, o sea, antes de que el Hijo de Dios comenzara esta especie de sueño en el cual se separó de Dios, y por lo tanto que no existía el tiempo, existía este canto, esta oración mutua entre el Padre y el Hijo, donde había una comunicación total y absolutamente satisfactoria, completa y sin ningún tipo de necesidad adicional, ¿ya? Entonces, aquí dice el curso, el canto de la oración dentro del curso Milagros, dice que así era y así será cuando el tiempo deje de existir o deje de parecer que existe, ¿no? Porque hemos dicho que según el curso Milagro todo este mundo, todo este universo tiene una realidad relativa, no es una realidad absoluta. Solamente el ámbito de Dios es de realidad absoluta. Después, en el párrafo 2 dice: para ti que te encuentras brevemente en el tiempo, la oración toma la forma que mejor se ajusta a tu necesidad. Solo tienes una. Lo que Dios creó uno debe reconocer su unidad y alegrarse de que lo que las ilusiones parecían separar es por siempre uno en la mente de Dios. La oración debe ser ahora el medio por el cual el Hijo de Dios abandona las metas e intereses separados y vuelve en sagrada alegría a la verdad de la unión en su Padre y en sí mismo. O sea, la oración es la herramienta a través de la cual el Hijo de Dios, que está soñando con una vida separada del Padre, ¿no?, comience a despertar y recuerde que en realidad es uno con todos sus hermanos y es uno con Dios. Después, más adelante, habla sobre la verdadera oración y dice: la oración es un camino que el Espíritu Santo ofrece para alcanzar a Dios. No es solo una pregunta o una súplica. No puede tener éxito hasta que te des cuenta de que no pide nada. ¿De qué otra forma podría cumplir su propósito? Es imposible orar pidiendo ídolos y tener esperanzas de alcanzar a Dios. La verdadera oración debe evitar la trampa de la súplica. Pide en su lugar recibir lo que ya se ha dado, aceptar lo que ya está ahí. Es decir, aquí vemos cómo la oración, según un curso de milagros, es bastante diferente a la enseñanza tradicional que nos han dado en este mundo, ¿cierto? Aquí la oración dice que es fundamental que tú no pidas nada en la oración, ¿no? La verdadera oración es aquella en la que tú no pides nada, porque al pedir, en el fondo, estás manifestando la escasez, estás en el fondo quejándote de que Dios no te ha dado aquello que estás pidiendo, ¿no? Y un curso de milagros dice claramente que Dios, cuando te creó, te lo dio todo. Cuando Dios creó a su Hijo unigénito, le dio absolutamente todo sin ninguna mezquindad. Por lo tanto, cuando pedimos cosas específicas en la oración, en el fondo estamos quejándonos de que nos faltan cosas. Y esa queja lamentablemente nos lleva a tener la experiencia de la escasez y de que nos faltan cosas, ¿ya? Por eso dice que no puede tener éxito. La oración no puede tener éxito hasta que te des cuenta de que no pide nada. O sea, cuán equivocados estamos en este mundo en la forma en la que oramos. Más adelante, el canto de la oración en el párrafo 4 dice: el secreto de la verdadera oración es olvidar las cosas que crees necesitar. Impresionante, ¿no?
En el párrafo 5 dice, orar es hacerse a un lado, es abandonarse, es un sereno instante para escuchar y amar. No debe confundirse con súplica alguna, porque es una manera de recordar tu santidad. ¿Por qué debería suplicar la santidad si tiene pleno derecho a todo lo que el amor puede ofrecer? Y es el amor a donde vas en la oración. La oración es una ofrenda, es renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque no queda nada que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios, desaparece en él. Es decir, cuando estás orando de verdad, estás conectándote con el amor y con Dios, y allí sabes que no te falta nada, que Dios te lo dio todo y todo está en ti. Por eso la oración, en el fondo, la verdadera oración debe ser más bien una especie de acción de gracias, porque lo tienes todo, ¿ya? En el párrafo 6 dice, este no es un nivel de oración que todo el mundo puede alcanzar por ahora, ¿no? O sea, estamos hablando de un nivel de oración muy elevado. Más adelante habla de la escalera de la oración, es decir, los distintos niveles que tiene la oración. En estos niveles, la oración, en el primer nivel, la oración es un simple desear, ¿no? Estamos hablando de los niveles típicos del mundo en los que ora la mayoría de la gente. El primero es un desear. Estas formas de oración, de pedir desde la necesidad, siempre implican sentimientos de ser débil y limitado, y jamás podrían ser realizadas por un hijo de Dios que sepa quién es, ¿no? La gente cuando ora y pide cosas específicas es porque no está consciente, ¿no?, de quién es. Es la falta de conciencia espiritual la que lleva a los hombres a pedir cosas específicas en la oración. En este mundo la oración es reparatoria y por lo tanto debe establecer niveles de aprendizaje, ¿no? Por eso existe este primer nivel que es la petición de cosas específicas, que es la más básica y que no es muy efectiva y no da los resultados que deseamos. Más adelante dice, sin culpa no existe escasez. Los que no han pecado no tienen necesidades, ¿no? Esto nos está dando un poco la pista de por qué la verdadera oración de la persona que está despertando no pide nada, porque la persona que ya sabe que no es culpable, ya sabe que no hay pecado en sí mismo, entonces no tiene culpa y por lo tanto no tiene escasez, ¿ya? Y los que saben que en realidad el pecado no es real, por lo tanto no han pecado, no tienen necesidades, y por eso su oración se transforma simplemente en un dar gracias. En este nivel viene también la curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos, ¿no? Dentro de esta oración basada en la carencia existe lo que se llama orar por nuestros enemigos, pero esto es una aparente contradicción, porque mientras creas que tienes enemigos, has limitado la oración a las leyes de este mundo, y también has limitado tu habilidad de recibir y aceptar a los mismos estrechos márgenes de este mundo. Y aún así, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración, y una muy grande, por cierto. ¿Qué significa la frase realmente? Significa ora por ti mismo, para que no busques aprisionar a Cristo y de esa manera pierdas el reconocimiento de tu propia identidad. No le seas traidor a nadie o te traicionarás a ti mismo. Es decir, orar por nuestros enemigos parece una contradicción porque en realidad, en último término, no tenemos enemigos. O sea, tener enemigos es parte de la creencia en la carencia y en el pecado y en la maldad, ¿ya? Sin embargo, si crees tener enemigos, sí necesitas oración, pero en el fondo necesitas oración por ti mismo, porque en el párrafo 5 dice, un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero.
¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Es decir, al sentir que tienes un enemigo, te has hecho prisionero a ti mismo. La oración por los enemigos se convierte así en una oración por tu propia libertad. Es decir, al sentir que tenemos enemigos, sea quien sea, ya significa que necesitamos oración, pero esa oración no es en el fondo por nuestros enemigos que no existen en realidad, sino que es una oración por nosotros que hemos llegado a fabricar enemigos dentro de nuestra conciencia. Más adelante en el párrafo 6 dice que nunca se olvide que la oración en cualquier nivel es siempre por ti mismo. Si te unes a cualquiera en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, lo mismo que el Cristo. Antes de que pueda tornarse santa, pues, la oración se vuelve una decisión. Tú no decides por otro, solo puedes escoger por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, puesto que aquí radica tu salvación. Perdónalos por tus pecados. Es decir, orar por nuestros enemigos en el fondo es orar por nuestros propios pecados o los pecados que creemos haber cometido. Y dice, perdónalos por tus pecados y serás realmente perdonado. Después dice, la oración es una escalera que llega al cielo. ¿Ya? La oración puede convertirse otra vez en lo que siempre estuvo destinada a ser, puesto que ahora se eleva como una canción de acción de gracias a tu Creador. O sea, la oración partió siendo una canción de acción de gracias al Creador, como dijimos al principio, y tiene que volver a transformarse en eso, ¿no? Después de que terminemos de todo este proceso de sanación, la oración va a volver a hacer eso. El curso dice que la oración es eterna, no así como el perdón, que es un recurso pasajero que existe en esta realidad para deshacer aquello que no es real, todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que es maldad, fealdad, crueldad, se deshace porque no es real a través del perdón. Sin embargo, la oración, dice aquí el curso, va a ser eterna, pero tiene que transformarse simplemente en una manifestación, una acción de gracias hacia nuestro Creador, porque en la conciencia de que en realidad todo está en nuestro interior, de que Dios nos lo dio todo cuando nos creó y lo único que necesitamos es recordarlo, entonces la oración se transforma en lo que era y en lo que debería ser y en lo que va a ser en el futuro y para la eternidad, que es dar gracias a Dios por habernos dado todo cuando nos creó y eternamente. Después en el párrafo 8 dice, la oración en sus formas más tempranas es una ilusión, ¿no? Porque pide cosas que en realidad no necesitas y cosas que no son reales también, porque son parte de esta ilusión. Entonces, la oración en sus formas más tempranas es una ilusión, puesto que no hay necesidad de escalera alguna para alcanzar lo que uno nunca ha abandonado. Pero el orar es parte del perdón, mientras o sea, el perdón en sí mismo, una ilusión, acabamos de decir que el perdón es una ilusión, ¿no? Continúe sin lograrse. O sea, mientras el perdón no sea total, la oración debe acompañar y apoyar al perdón. Las etapas necesarias para la obtención del aprendizaje, de este aprendizaje del que estamos hablando, sin embargo, necesitan ser comprendidas si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, ¿no? O sea, mientras no entendamos el perdón, mientras no comprendamos las distintas etapas que tiene esta oración o esta escala de la oración, bueno, el perdón va a ser necesario, ¿no? Las etapas necesarias para su obtención necesitan ser comprendidas y en eso estamos en este momento. Bueno, luego el canto de la oración habla de orar por otros y dice, orar por otros es una manera de retirar las proyecciones de culpa que has puesto sobre tu hermano. Se debe renunciar al pensamiento venenoso de que él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis, antes de que tú puedas ser salvado de la culpa.
O sea, así como antes orar por los enemigos era una forma de orar por ti mismo, aquí orar por otros también es una forma de deshacer la culpa que habías proyectado sobre los demás, ¿ya? Después dice las formas tempranas de oración, estas formas más básicas, más primarias, en la base de la escalera no se hallarán libres de envidia y malicia. Piden venganza, no amor. Tampoco provienen de alguien que entiende que se trata de peticiones de muerte, fabricados con miedo por aquellos que atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo y es Él quien parece contestarles. Fíjense bien lo perniciosas que son las oraciones tradicionales. La oración donde se pide son, en el fondo, peticiones de venganza. No son de amor. Y bueno, provienen de alguien que no entiende que se tratan de peticiones de muerte y fabricados con miedo por aquellos que atesoran la culpa y invocan a un Dios negativo, o sea, un Dios vengativo. Nadie puede pedir el infierno para otro y al mismo tiempo liberarse de él. En resumen, dice aquí, la respuesta a cualquier oración será idéntica a la forma en que la oración se hizo. O sea, qué importante es saber orar correctamente, porque muchas veces estamos orando para revertir un problema y en realidad lo estamos profundizando, estamos aumentando el problema. O sea, cada vez que pedimos, por ejemplo, Dios mío, dame abundancia, estamos profundizando la pobreza. Cuando decimos Dios mío, dame salud, estamos aumentando la enfermedad. Cuando decimos Dios mío, dame paz, estamos aumentando nuestra falta de paz, ¿no? Porque en el fondo nos estamos quejando de aquello que Dios supuestamente no nos está dando. Por eso es tan importante conocer, o sea, saber cuál es la verdadera oración sanadora, así como el perdón sanador no es aquel que reconoce el pecado que otros han cometido sobre ti y después lo perdona, sino que lo pasa por alto desde un principio. Y ese hemos dicho muchas veces en este programa y en este canal, en otros programas de este canal, hemos dicho muchas veces que el verdadero perdón sanador no es aquel que perdona el pecado, sino aquel que lo deshace porque nunca fue real, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo con las oraciones de petición. Cuando tú pides algo que te falta, estás haciendo real la carencia. Por eso la oración debe ser una acción de gracia para recordar la abundancia que siempre has tenido. Aquí hay una frase que revierte esto de transformar al otro en un enemigo, ¿no? Y dice: lo que he pedido para mi hermano no es lo que yo quisiera. De esta manera lo he convertido en mi enemigo, ¿no? Entonces, esta es una de las directrices que hay que tener en la oración. Lo que pida para los demás tiene que ser exactamente lo que deseo para mí. Ese es otro concepto que hemos enfatizado bastante en este programa, ¿no? Hay que desearle al otro exactamente lo que te deseas a ti, ¿ya? Muchas personas en oración, sin darse cuenta probablemente, están pidiendo castigo para aquellos que supuestamente les han hecho daño, para aquellos que no los aman, para aquellos que los han perjudicado, etc. Esa es una forma de ataque, es una oración que busca y que está pidiendo castigo al supuesto pecador, al supuesto agresor. Ese es uno de los puntos claves que hay que comprender y que es una oración destructiva. Después dice: para los culpables parece verdaderamente ventajoso tener enemigos y se debe abandonar esta ganancia imaginaria si se ha de liberar a los enemigos. ¿Por qué para los culpables parece verdaderamente ventajoso tener enemigos? Porque, como hemos dicho muchas veces, al crear un enemigo, al inventar un enemigo, tú crees que estás, digamos, deshaciéndote de la culpa que proyectas sobre él.
O sea, tú miras en tu interior, te sientes culpable de algo y tomas esa culpa, la asignas en otra persona, y esa persona, por ser culpable de aquellas atrocidades, que en realidad las proyectaste desde tu interior, lo declaras tu enemigo. Es por eso que la gente que se siente culpable, sin darse cuenta, necesita enemigos y valora tener enemigos y cree que saca un gran provecho de tener enemigos. Sin embargo, es absolutamente al revés. El tener enemigos te aprisiona a ti, porque tú escondes tu culpa, la culpa que tienes en tu inconsciente la ocultas en tus enemigos y crees que ya no es tuya, pero está a salvo y va a ser, digamos, va a ser una culpa que va a seguir afectándote negativamente mientras tengas esa culpa bien escondida en tu enemigo, ¿ya? Por eso dice, el miedo al escape hace difícil dar la bienvenida a la libertad, y convertir a un enemigo en carcelero aparenta ser seguridad. ¿Cómo entonces puede él, o sea, tu enemigo, ser liberado sin un miedo demente de ti mismo? Has hecho de él, o sea, tu enemigo, tu salvación y escape de tu culpa. Tu inversión en este escape es grande y fuerte tu miedo de soltarla. Por eso nos cuesta tanto perdonar, porque en el inconsciente creemos que al perdonar a nuestros enemigos vamos a tener que asumir toda la culpa de esa persona, ¿no? Toda la culpa de nuestro enemigo, si lo perdonamos, sentimos que va a volver a nosotros y en el fondo creemos que esa es la condenación. Perdonar a nuestro enemigo sentimos que es la condenación porque nos devuelve la culpa. Pero en realidad lo que necesitamos es justamente perdonar a nuestro enemigo para que esa culpa vuelva a nosotros y allí es donde debemos deshacerla. Eso es lo único que nos puede sanar. O sea, la ilusión de que nos hemos deshecho de la culpa escondiéndola en otra persona y declarándolo nuestro enemigo y alejándonos de esa persona, tomando distancia de esa persona, lo que estamos haciendo es como guardar un capital en un banco súper seguro, ¿no? En el Fort Knox, o en un lugar, en una fortaleza donde jamás va a poder ser robada. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Estamos perpetuando nuestra propia culpa, porque aunque creamos que la hemos encerrado dentro de otra persona, en realidad estamos en contacto directo con esa culpa y esa culpa nos está haciendo daño día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Bueno, aquí voy a leer un párrafo que resume un poco lo que hemos estado hablando y que es muy difícil de aceptar, lo he dicho varias veces, pero aquí está la clave. Aquí está la clave de la oración y la clave de nuestra salvación también. Dice, no es fácil darse cuenta de que las oraciones que piden cosas, posición social, amor humano, regalos externos de alguna clase, se realizan siempre para establecer carceleros y esconderse de la culpa. Estas cosas se usan como metas para sustituir a Dios y por lo tanto distorsionan el propósito de la oración. El deseo de ellas es la oración. O sea, deseas estas cosas y esa termina siendo tu oración en vez de buscar la fuente de todo bien que es Dios. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de Dios se pierde en la búsqueda de metas menores de cualquier clase y la oración se convierte en pedir enemigos. El poder de la oración puede ser reconocido con gran claridad incluso en esto. Nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo. Pero con igual seguridad perderá la única meta verdadera que se le ofrece. Piensa en el costo y compréndelo bien. Todas las demás metas son al costo de Dios. Es decir, cada vez que oramos por algo específico, estamos reemplazando a Dios por aquella cosa que en el fondo la estamos transformando en un ídolo, ¿no? Y ese ídolo es el que ponemos en vez de Dios, reemplazando a Dios. Por eso, la oración que realmente nos conviene, que realmente nos ayuda y que realmente soluciona todos nuestros problemas es
simplemente la oración a Dios, y la oración de Dios y a Dios, y buscando a Dios y queriendo a Dios, ¿no? Pidiendo a Dios, que en cierta forma se manifiesta en una especie de acción de gracias a Dios, ¿no? Porque ¿cuál es la oración del Hijo al Padre? La gratitud de haber sido creado pleno, de haber sido creado absolutamente completo y sin ninguna necesidad ni carencia. Es cierto que tenemos que reconocer que estamos en un estado de conciencia donde nos cuesta recordar nuestra plenitud, pero la oración justamente debe ser un intento de conectarse con esa plenitud, y la única forma es no cayendo en el error de manifestar la carencia al pedir cosas específicas. Bueno, para ir cerrando este capítulo vamos a mencionar o hacer un resumen de algunos de los principales conceptos que hemos visto en este capítulo. Por ejemplo, sin culpa no existe escasez. Los que no han pecado no tienen necesidades. La oración es y volverá a ser una canción de acción de gracias a tu Creador. En eso debe transformarse la oración, en un dar gracias a Dios por habernos creado plenos y habernos mantenido así por siempre, aunque nosotros en nuestro estado de conciencia lo hayamos olvidado. Orar por enemigos es la clave de la salvación. Orar por nuestros enemigos, porque en el fondo lo que estamos haciendo es deshacer la culpa que nosotros hemos inventado para transformarlos en enemigos. Después dice, la oración es una escalera al cielo, ¿no? La oración va en estos pasos, se comienza orando, pidiendo cosas específicas, todo esto que hemos hablado, que no es una oración muy elevada ni efectiva, y que en el fondo es una oración que es más el daño que nos causa que el beneficio, pero vamos pasando escalones hasta llegar a la oración que es la acción de gracia, ¿no? Después, la oración en sus formas tempranas es una ilusión, ¿no? Porque está pidiendo necesidades ilusorias, ¿no? En base a carencia ilusoria. Pero en su forma final es eterna. O sea, cuando la oración se transforme en este simple dar gracias por la plenitud, porque lo tenemos todo, entonces esa oración no va a desaparecer como así el perdón. El perdón ya no va a ser necesario cuando lleguemos a esa etapa, pero la oración va a continuar porque va a ser la comunión entre el Hijo y el Padre. La oración no tuvo principio, porque la oración existe desde que Dios es y desde que Dios se extiende en su Hijo. Otro concepto importante que vimos es que siempre oras por ti mismo, ¿no? Porque toda oración es para deshacer algo que tú mismo en tu mente has fabricado, que no es real. Es un juicio o un prejuicio que tú has fabricado y que debes deshacerlo. Por eso al final, por quien sea que estés orando, estás orando por ti mismo. Antes de ser liberado de la culpa, debes renunciar a la idea de que el otro es tu enemigo. Otro concepto, nadie puede pedir un infierno para otro y al mismo tiempo liberarse de él. O sea, lo que pedimos para otros en nuestras oraciones lo estamos pidiendo para nosotros mismos. Por eso siempre debemos pedir solo lo que deseamos para nosotros, y se lo debemos desear a todos. Pedir cosas específicas es pedir efectos sin causa, y nadie puede recibir solo efectos pidiéndoselos a una causa de la cual no provienen. O sea, cuando tú pides cosas específicas, son parte de esta ilusión. También vimos que ni la unión es suficiente, la unión entre las personas que oran juntas, ni siquiera unirse es suficiente si los que oran no preguntan cuál es la voluntad de Dios. En realidad este aspecto no lo mencionamos, pero lo voy a mencionar ahora. Aunque seas capaz de unirte con otras personas en oración, eso no es suficiente si los que están orando no se preguntan cuál es la voluntad de Dios en todo lo que están pidiendo. Pedir cosas específicas es pedir que se repita el pasado. Y el objetivo de la oración es liberar
el presente de su encadenamiento a las ilusiones del pasado, ¿no? Nosotros siempre pedimos, cuando pedimos cosas específicas, en el fondo estamos pidiendo recuperar algo que creímos haber disfrutado en el pasado, algo que nos gustó, recuperar un amor, recuperar alguna situación, recuperar algo, alguna experiencia del pasado, ¿no? Y en el fondo la oración te quiere liberar del pasado, ¿no? Porque todos esos ídolos que hemos acumulado a través del tiempo son aquellos que nos impiden avanzar hacia la libertad. Y por último, los verdaderamente humildes no tienen otra meta que Dios, porque no necesitan ídolos ni defensas. Bueno, ese es un breve resumen de todo lo que hemos visto hoy día. Hoy día ha sido intenso, creo que hemos hablado de muchos conceptos bastante complejos, profundos, difíciles de masticar, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Si te gustó el programa, por favor danos un like, pincha la campanita de las notificaciones, y si te gustó el video, ojalá lo puedas compartir, y nos vemos en el próximo capítulo de Volver a la Fuente.